Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentren a través de Teleradio América para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago y también Cananga TV. Novedoso emprendimiento, ya muy exitoso, emprendimiento mediático, que también está con nosotros los días sábado a las 2 de la tarde. De manera que agradecemos mucho su participación en esta Peña de la Democracia. Hoy vamos a hablar de política y vamos a hablar también del tema haitiano con un intelectual dominicano, sociólogo de mucho fuste, de mucha experiencia política y diplomática. De manera que esté muy pendiente. Mientras tanto, yo quisiera señalarle a ustedes dos cosas. Una de ellas es que el Ministerio Público, en términos literal, se tomó un purgante a los fines de evacuar todos los parásitos que cree tener en su seno. Esa es la operación Gavilán, así se llama. Es un operativo de naturaleza jurídica sin precedente en el país. Por una razón muy sencilla, porque por primera vez el Ministerio Público se ausculta a sí mismo en términos general, en tratar de desmantelar un entramado de naturaleza supuestamente criminal a nivel nacional. No quiere decir que un funcionario del Ministerio Público está siendo acusado de cualquier situación relacionada con prevaricación. Quiere decir que es una red nacional que está en el estómago del Ministerio Público. Por tanto, uno ve figuras tan novedosas que tendrá que volver a estudiar los textos penales, como a eso de que el Ministerio Público produce allanamiento a sí mismo. Es decir, allanan la Fiscalía del Distrito, allanan la Fiscalía de Comendador de Elías Piña, allanan la Fiscalía de San Pedro de Macorís, es decir, se allana a sí mismo y naturalmente las residencias u oficinas de fiscales, empleados administrativos y de policías que dice el Ministerio Público participa en ese entramado criminal. Ya veremos lo que va a pasar, pero yo llamo la atención del Ministerio Público en lo siguiente. No solamente es que se puede desmantelar, ¿verdad?, una red que borraba antecedentes penales, oigan bien, de sicarios, de narcotraficantes, de violadores de niñas y niños, de asesinos, de homicidas y hasta de personas que han sido procesadas por el crimen de adulteración de alcohol. Solamente eso, sino que también en otras instancias oficiales, desde hace años se dice que operan mafias, por ejemplo, para borrar expedientes fiscales o para alterar documentaciones dentro de instituciones del Estado que tengan que ver con la fiscalidad, por ejemplo. Problemas relacionados con el otorgamiento de licencia para portar armas. Para eso se requiere que al individuo le borren todos los expedientes que pueda tener de naturaleza penal. Y entonces ya vemos lo que eso implica. De manera que puedo decirle yo a ustedes que el Ministerio Público ha abierto una caja de Pandora que no se puede cerrar por el momento. Es grande, es sin precedentes, y démosle seguimiento a eso. Llama la atención también que el mismo día el Ministerio Público anunció que formalizó acusación contra una legisladora del Partido Revolucionario Moderno y su familia. Lo que ocurre es que la legisladora tiene privilegio de jurisdicción por ser exactamente diputada al Congreso de la República por la provincia de La Vega. Esa legisladora ha sido acusada junto a su esposo, a quien se indica como el jefe del entramado criminal, que lavó en 12 años 2.500 millones de pesos provenientes del narcotráfico. Supuestamente, lo dice el Ministerio Público en una acusación presentada ante la Suprema Corte de Justicia
que es la jurisdicción de juicio que le corresponde a esa legisladora. Visto esto y escuchado otros planteamientos, hay dos cosas que quiero yo decirle a ustedes. La primera es que el Ministerio Público, esa distinguida legisladora, se mantuvo 2 años siendo investigada, 2 años, sobre crímenes que tienen un derribo de toda barrera jurídica, ¿verdad? Y a los 2 años el Ministerio Público presenta la acusación ante la jurisdicción de privilegio, que es la Suprema Corte de Justicia. Eso nos obliga a nosotros a hablar del Código Procesal Penal y del interés que tiene el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, quien fue mi profesor de Derecho, una persona muy conocedora del derecho, que señala que el interés que tiene esa consultoría es de tomar la iniciativa para elaborar un proyecto de ley que modifique el Código Procesal Penal solo en lo relacionado con la reincidencia, que establezca que una persona que haya reincidido en el mismo crimen o la misma infracción de naturaleza penal o criminal, sea inmediatamente la medida de coerción que se le aplique sea la de prisión temporal. Vamos a discutir eso. Yo aclaro esto porque yo sé que el profesor Antoliano Peralta no va a atentar contra un código procesal penal garantista, porque el profesor nos enseñó en las aulas justamente a respetar los derechos de los ciudadanos y el debido proceso de ley. Quería yo señalarle eso. Y lo digo porque esta es la hora y este es el día de que 2 ciudadanos, no importa de qué se le impute el Ministerio Público, como lo son el anterior ministro de Hacienda y el anterior ministro administrativo de la Presidencia, quienes guardan prisión, el segundo sin saber todavía, ninguno de los dos, sin saber el motivo de la acusación. Fíjense, y los dos tienen arraigos nacionales en la nación, es decir, ¿dónde se van a escapar? Los bienes que tienen en la República Dominicana, por ejemplo, José Ramón Peralta, un empresario de hace 40 años, ¿para dónde se va a ir? Entonces, ¿por qué tienen que estar presos si se puede, como se hizo con la legisladora del Partido Revolucionario Moderno, se hizo? 2 años la investigaron y no pasó nada. No hubo un apremio corporal solicitado a la Suprema Corte de Justicia, que ya tenía un juez instructor de ese caso. Son cosas que se las pongo a su consideración para su libre albedrío en su opinión. Vamos a irnos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato con nuestro entrevistado, que se lo voy a revelar tan pronto retornemos, su nombre y los temas que vamos a tratar, que a mí me parece que van a ser de mucho interés para todos nosotros. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, a quien me honra como invitado y le agradezco porque fue apresado él por mí en la noche la noche anterior a este programa, buscándolo por donde quiera que se encontrara y muy amablemente aceptó venir, porque yo tengo un tema que él sabe tratarlo y quería abordarlo con él. Él es Inocencio García, sociólogo, diplomático de larga data y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, secretario de Asuntos Haitianos. Creo que la secretaría se llama Secretario de Asuntos Dominico-Haitianos. Así es. Sí. Así es que se llama. Y para ponerlo más corto. El secretario de Asuntos Haitianos. O sea, de aquel lado, él tiene que ver con todo eso en ese partido. Bueno, pues está con nosotros. Saludos, ¿cómo tú estás, Inocencio? Bueno, Orión. Placer. Mucho placer de verte. Gracias. No, gracias a ti, un dominicano a quien yo aprecio mucho y admiro mucho. Mira, Inocencio, yo tengo el criterio de que en la nueva situación de Haití, vamos a comenzar por ahí, se trata de que las grandes potencias han previsto mejor la africanización del conflicto. En vez de que latinoamericanos de origen hispánicos o portugués sean los que manejen la crisis haitiana a través de una intervención, como le dicen, rápida, de pacificación. Han preferido que sean los africanos que asuman ese rol. Fíjate que el segundo país que acepta participar en ese
en esa intervención es las Bahamas. Con 150. Con 150 policías. Y van a ir agregándose. Sí. En su mayor falta, el próximo será sin duda alguna Jamaica, que quiso ser el que dirigiera eso, pero prefirieron, eso de que los países voluntariamente lo hicieron, prefirieron que fuera Kenia. ¿Cuáles son el lenguaje? Tú eres diplomático, qué bueno. El lenguaje que utilizaron. Primero Kenia, después de atendiendo un pedido de la ONU, pero el planteamiento. Kenia respalda y desea proteger a todas las personas afrodescendientes. Y es nuestro deber en todo el mundo y en el Caribe, mencionó el Caribe. Sí. Muy bien. Vino el canciller de las Bahamas y dijo, nosotros nos adherimos, agradecemos a Kenia, porque nosotros queremos proteger el panafricanismo. Esa fue la expresión. Luego vino el canciller de Haití y dijo, nosotros agradecemos el gesto de África. Si tú quieres más, entonces Estados Unidos de acuerdo, Canadá de acuerdo. Canadá tuvo la osadía de acusar a las élites económicas y políticas del problema que tiene Haití. Dijo que se han llevado cientos de millones de dólares y que hoy la crisis es más grande que hace 30 años de intervención en esa forma. O sea, ¿tú crees que la africanización se nota? ¿Es lo que puede ocurrir en términos de intervención en Haití? Bueno, Orión, mira, nosotros como República Dominicana, como Estado Dominicano, tenemos un gravísimo problema, y es un problema de carácter geopolítico. ¿Geopolítico en qué sentido? En el sentido de que tú tienes al Estado vecino un Estado colapsado, ¿no? Es decir, el Estado haitiano colapsó. Y bueno, ¿y por qué colapsó? Bueno, porque ninguna de sus instituciones están funcionando. Primero tiene a un poder ejecutivo que según la Constitución del 29 de marzo de 1987 debe ser un ejecutivo bicéfalo, es decir, de dos cabezas, es decir, un presidente de la República y un primer ministro, porque es un régimen semiparlamentario y semipresidencial, bastante complejo para el manejo del desarrollo haitiano, ¿no? Es difícil una cohabitación en Francia de ese régimen, como no lo será esa cohabitación en Haití, ¿no? Ha fracasado, ¿no? Ese traje queda grande. Eso en primer lugar se parte de que tenemos al lado un Estado colapsado. Y entonces también algo que complejiza la solución de esa grave crisis haitiana, que yo digo siempre que es inédita, siempre he dicho, porque Haití no había pasado una situación de crisis tan profunda como la que se está viviendo actualmente, se le agrega que tenemos una crisis geopolítica mayor, mundial, que es la guerra entre Rusia y la OTAN, ¿no? Ahí está en el medio Ucrania, pero es una guerra entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Está ahí, está a ojos vistas de todos nosotros lo que está ocurriendo en Eurasia, ¿no? y particularmente en Europa. Entonces esa crisis geopolítica mayor le quita fuerza, le quita atención de las grandes potencias de la región, léase Estados Unidos y Canadá, que realmente, y particularmente Estados Unidos, que debían prestarle la mayor de las atenciones porque precisamente está en su área de influencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha derivado esa situación de esa posibilidad de una resolución que Estados Unidos y Ecuador van a someter ahora en el mes de agosto, en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, van a someter entre Ecuador y Estados Unidos una resolución para la formalización de una misión internacional de pacificación por parte de Naciones Unidas, ¿no? Por parte de una resolución del Consejo de Seguridad. Y hay una alta probabilidad de que esa misión de pacificación
sea aprobada, porque ya hay un cierto acuerdo de parte de China y de parte de Rusia, que todos tienen capacidad de veto, ¿no? Y hace unos meses atrás, tanto China como Rusia cuestionaron la efectividad precisamente de las misiones de paz, particularmente en Haití, porque la MINUSTAH fracasó, la misión de estabilización de Naciones Unidas, que se adoptó mediante la resolución 1542 de junio del 2004, y eso duró 13 años, y entonces, bueno, hay, tanto en la comunidad internacional en general como en Naciones Unidas, hay un sabor amargo con respecto a ese fracaso, ¿no? Porque realmente fracasó, porque Haití quedó peor, ¿no? Entonces, digamos mucho peor. Mucho peor. Entonces, cuando se apela a lo que tú le llamas la africanización, o vamos a decir la perspectiva afrodescendiente de esa misión, ¿no? Con el liderazgo que ha propuesto el gobierno de Kenia, bueno, es porque las grandes potencias no quieren asumir de manera directa esa responsabilidad. Y porque la intelectualidad haitiana también ha dicho que las grandes potencias han delegado la represión contra los negros haitianos en negros africanos. Sí, es un poco que, es decir, cuando le estudiamos la conducta de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de las grandes potencias, ¿no? De no involucrarse de manera directa, bueno, eso te está diciendo primero la complejidad de la resolución de la crisis haitiana, en primer lugar, y además lo que dije anteriormente te está diciendo de que Estados Unidos particularmente y Occidente en general tiene lo que pudiésemos llamarle y Estados Unidos fundamentalmente tiene lo que yo le llamo un estrés geoestratégico. ¿Por qué? Porque tiene demasiado frente abierto. Ahora se está abriendo la crisis en África, con el Níger, Burkina Faso y Mali, ¿no? Es decir, el mundo está bastante complejo. ¿Y cuál es el problema, Orión, con respecto a esa misión? ¿Cuál pudiese ser potencialmente la dificultad de Kenia asumir esa misión? Bueno, que en un artículo que yo leí de Mark Snyder en el periódico Miami Herald de ayer, ese periodista del Miami Herald señala que los niveles de corrupción en la policía keniana son demasiado altos. Y entonces, lógicamente, si tú envías a una policía que no tiene el entrenamiento para lidiar en lo que tiene que ver con desarme, reinserción y desmovilización, la DRD, ¿no? Que es un principio de actuación con respecto a pandillas armadas en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque no es solo ir a tirar tiros, sino que todo un proceso de un plan de negociación, de motivación y de sometimiento a la justicia de esas pandillas, ¿no? Sí. Porque es para no, ese programa de DDR es para no entrar en un espacio de guerra, ¿no? Ese es el problema, que la embriaguez de violencia que tiene Haití es muy fuerte. Eso que tú señalas, una resolución de conflicto por vía del diálogo. Fíjate, por ejemplo, el barrio City Soler no tiene que envidiarle nada a una de las favelas brasileñas en términos de violencia y de problemas geográficos para incursionar en un desarme por la fuerza. Sí, de droga, de todo. Es decir, hay negocios que son millonarios que no lo van a dejar, porque decirle, miren, ustedes tienen que entregarse y someterse a la justicia. O sea, mira, Orión, si Estados Unidos, que dijo que le va a dar todo el apoyo a la misión que lideraría Kenia, en esa misión, a partir de esa resolución que tiene que ser mediante una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Si Estados Unidos, que dijo que va a apoyar
no le da el apoyo logístico a esa misión que va a estar compuesta de X número de países, va a ser muy difícil que eso se resuelva, porque el tema es básicamente, no es de guerra, sino es policial con un componente de alta tecnología. Eso es verdad, pero también está el alto riesgo de que se desarrolle una guerra urbana. Mira, yo voy a contar una anécdota que yo viví de manera directa con el general Heleno Ribeiro, acompañando al canciller Carlos Morales Troncoso en julio del 2005, en Haití, en una visita que hizo el canciller, que en paz descanse, don Carlos Morales Troncoso, en una presentación que le hizo el general Heleno Ribeiro, que fue el primer jefe militar de la MINUSTAH en Haití, por parte de Naciones Unidas. Él contó cuando cuando él incursionó en la residencia saqueada en Tabar, la residencia de Aristide, que estaban tomadas por las fuerzas de Guy Philippe, el militar que incursionó, sí, que lo dejó pasar el presidente Hipólito Mejía desde acá, ¿no? Bueno, pues él dice que cuando ya la MINUSTAH incursiona en esa residencia ya saqueada del expresidente Aristide, ellos levantaron la mano en función de rendición, y él le dijo: no le bajen las manos porque ustedes son unos militares. ¿Y cómo resolvió, lo contado por el general Heleno Ribeiro, cómo resolvió el general Heleno Ribeiro esa situación? Se sentó con ellos en la calzada al interior de la residencia del expresidente Aristide y lo resolvió con un sándwich a cada uno. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no digo que esta sea la misma situación, no, pero yo creo que si hay una presencia policial robusta, importante, no para entrar en una confrontación, sí, de guerra, sino por eso se necesita alta tecnología para ver georreferencialmente dónde están cada una de las pandillas. Yo creo que esas pandillas no se enfrentarían a una presencia militar que esté apoyada por las grandes potencias. Acuérdate que hay una diferencia entre la anécdota que contaste, que era desestabilización política a través de un golpe militar, y lo que ocurre ahora, que es una combinación del narcotráfico, de la industria del secuestro, claro, etcétera, claro, que genera unos recursos inimaginables a esas bandas desde el punto de vista de la economía haitiana, y que no se sabe si lo van a dejar tan fácil. Sí, pero yo reitero que si la condición es que las grandes potencias den el apoyo, claro está, con una visión totalmente distinta. Es cierto lo que tú señalas, por eso señalé que no se puede comparar, pero de todos modos, una presencia, repito, policial, robusta, con alta tecnología, con los recursos, aminora el problema. ¿Y cuál es la solución? La solución definitivamente es política. Sí. ¿Cuál es la solución política? Bueno, la solución política es que Estados Unidos debe ayudar a que ese proceso de transición que ha estado reclamando la oposición en Haití, ¿no?, a partir del acuerdo del Hotel Montana del 30 de agosto del año 2021, se pueda poner en ejecución, y que además que Estados Unidos no le tema a esa oposición en el gobierno, porque en Haití no tiene capacidad de ningún sector para instalar un gobierno que sea anti-norteamericano. Sí, en ese momento. Entonces yo creo que si Estados Unidos pone el concurso de tratar de desbloquear, porque el actual primer ministro de facto que está ahí no ha cumplido con
según lo que señalan todo el calendario y todos los compromisos, no ha cumplido con ninguno de los acuerdos, mínimamente, entonces, lógicamente que se requiere que se llegue a desarrollar lo que ellos le llaman un gobierno, un ejecutivo bicéfalo, ¿no?, de transición, una justicia que sea una justicia independiente y un mecanismo de control, que es lo que está proponiendo la oposición en Haití. Muy bien. Vámonos a un cambio, señor. Este tema es un tema interesante. Faltó decir qué hacer con los 392 kilómetros de frontera de la República Dominicana ante cualquier eventual situación. Esas son de las implicaciones. Sí. Así que vámonos a un cambio y vamos a hablar de política en este segundo segmento de su programa A Rajatabla. Nos vemos en un momento, señores. Bueno, si podemos decir en 2 minutos este tema de Haití para terminarlo, porque ha quedado inconcluso. ¿Qué hacemos con los 392 kilómetros de frontera ante eventuales situaciones? Han ocurrido antes, en los 30 años que tiene este tipo de procedimiento en Haití: intervención humanitaria, intervención sanitaria, intervención de toda naturaleza, pero ahora es una intervención ante la criminalidad, que es diferente. Qué diferente, sí. Qué diferente. Una criminalidad que genera dentro y fuera de Haití, convertido en un almacén de drogas y una generación de secuestro Así es. Genera millones y millones y millones. Sí, es una industria. Es una gran industria. Es una gran industria. ¿Qué pasa? Que el único camino terrestre conduce a la República Dominicana, el otro es el mar. Así es. Entonces, en una explosión, te dije que los barrios de Haití, y el 80% de Haití está controlado por las bandas. Así es. No le envidian nada en términos de geografía a cualquiera de las más entruncadas favelas brasileñas, las que están al lado, al lado izquierdo del Cristo del Concordado. Del Cristo del Corcovado. Del Corcovado, ese sí. El que está así. El que está a mano derecha, eso, el que entra por ahí no sabe por dónde que se va a salir. Por dónde, Entonces, con eso te digo que puede producirse. Bueno, mira, Orión, lógicamente que tú acabas de poner la principal implicación derivada de que se pudiese derivar de una presencia de una fuerza multinacional de parte de Naciones Unidas para la pacificación de Haití, y es que uno de las consecuencias que se pudiesen producir con toda seguridad es un desplazamiento de criminales hacia la República Dominicana. Bueno, ya ha ocurrido que han apresado criminales en territorio, a jefes de bandas, en territorio nacional. Entonces, ¿cuál sería o cuál debe ser la conducta, la actitud del gobierno? Yo diría que no debemos estar, es decir, si bien es cierto que Haití necesita, y hay ya un consenso a nivel internacional, que Haití necesita de un apoyo de fuerzas externas para resolver esa grave crisis, no menos cierto es que el gobierno tiene que tener en cuenta cuáles son las implicaciones precisamente de la presencia de una fuerza multinacional de aquel lado. Y el llamado que nosotros hacemos como Fuerza del Pueblo es no tratar de que con el anuncio de Kenia, el gobierno y particularmente, lamentablemente, el presidente Luis Abinader ha dicho que ya sus gestiones están dando resultados, y eso es desconocer cómo se mueve la geopolítica a nivel global, ¿no? Porque resulta que tú, como país pequeño, no puedes pretender que eso se ha adoptado porque tú estés correctamente, ¿no? Pero no puedes tú señalar que tus esfuerzos están dando fruto. Lo que sí el gobierno tiene que tomar en cuenta es de cómo el Estado dominicano, ¿no?, a través de su gobierno, toma las medidas adecuadas, las medidas de seguridad nacional que se requieren precisamente previendo un eventual desplazamiento tanto de criminales, de jefes de pandillas, como un estallido migratorio, como un estallido tanto de carácter militar, ¿no?, o migratorio de manera masiva, que se está produciendo, se está produciendo, porque aquí hay, Orión,
lamentablemente, a pesar de todo lo que se dice a nivel internacional, hay un desorden migratorio en el país. No es un estallido migratorio, pero sí un desorden. Pero hay un desorden migratorio. Que se agravaría con un estallido migratorio. Que se agravaría, lógicamente, con un estallido migratorio. El barrio donde está en Haití, en Puerto Príncipe, la embajada de Estados Unidos, está controlado por las bandas. Sí, es que el 80% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe está controlado en un 80% por las pandillas. Sí, los ejecutivos de la embajada han pedido a sus empleados que no salgan del edificio. No, Estados Unidos ya. Y ha pedido a sus connacionales que salgan. Tanto a sus connacionales como a personal no esencial. Correcto. De la misión diplomática que se vaya. Ha decidido acampar frente a la embajada, no pidiendo asilo político, no, pidiendo protección porque la banda lo sacó de la casa. Y han ido con su familia, han instalado colchones, colchonetas, y están ahí. Eso te da una idea, y por eso digo, no es tan fácil la situación, eso te da una idea. Si eso es ahí, imagínate cuando ese grupo de bandas decidan instalarse en una guerra semiurbana, ya no llama una resistencia semiurbana, a gente que no van a querer despegarse de todo su poder que tienen. ¿Hacia dónde va? Sí, pero repito que si hay un apoyo, aún sin la presencia física de las potencias, particularmente Estados Unidos, si hay un apoyo logístico y que sea realmente persistente, y además de que se desarrolle Orión, como nosotros le estamos proponiendo a la Fuerza del Pueblo, un enfoque de reconstrucción económico, social e institucional de Haití, porque no basta con el tema solo de la represión a las bandas, que es necesario, pero no basta con eso porque en Haití hay 4.9 millones de personas, de ciudadanos haitianos, que están en inseguridad alimentaria grave, que es lo que la FAO le llama hambre pura. Hay gente que no come, ¿no? En consecuencia, estamos ante una situación extraordinariamente compleja que requiere que las autoridades de turno le presten atención y que pongan orden precisamente en la frontera, y que sea el Estado Nacional el que controle las acciones que se desarrollan en la frontera, sin disminuir las intervenciones extranjeras del lado dominicano de la frontera, porque es que nosotros, en condiciones de tanta excepcionalidad, no podemos permitir que se estén desarrollando acciones. Un Estado que se respete prohibiría presencia extranjera en esa zona dominicana de la frontera, porque es el al Estado Nacional que le corresponde proteger los 391 kilómetros de frontera. Dicho eso, a reserva de en un próximo programa seguir interviniendo ese tema, vamos a hablar de política. En el escenario electoral dominicano se ve al gobierno a la ofensiva. Se ve al gobierno a la ofensiva tanto en la movilización de recursos, no recursos humanos, dinero, capacidad de abordaje, como en afectar a la oposición, como por ejemplo la adquisición, llamémosle así, de personal humano procedente de la oposición, y de mantener una ventaja también en el discurso. Parecería que estamos en Suiza por el discurso oficial, pero el discurso de la oposición no ha podido decir que estamos en ¿cómo se llama? Fantino Fácil, ¿cómo se llama el pueblo africano que está peleando ahora? Bueno, es Níger, pero está Burkina Faso. Burkina Faso, es por decir un nombre, se extravió el nombre. Sí. Burkina Faso, es decir, la oposición no ha podido decir lo mal que está el país, y el gobierno ha dicho más de la cuenta lo bien que está el país. ¿Usted parece que eso es un reflejo de una situación electoral previsible, digo yo? No, yo creo que no. Mira, lo he dicho en otras ocasiones, hay lo que los franceses llaman el ras de marée, que es la corriente que viene por debajo, ¿no? Que para que el televidente lo entienda bien, significa que las encuestas no captan
ese tsunami electoral que viene por debajo. Y yo no creo que tampoco por debajo, muy por debajo. Por lo siguiente, Orión, porque es que desde el año pasado, ¿no?, las verdaderas encuestas están diciendo de manera constante de que hay un empate técnico entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. Sería un evento histórico si el presidente Luis Abinader se pudiese reelegir, porque es que no es posible que en un contexto de tanto deterioro en materia de inseguridad ciudadana, en primer lugar, en un contexto de la canasta familiar básica de más de 43.000 pesos dominicanos, donde los quintiles 1, 2 y 3 de los más pobres no llegan ni siquiera a la mitad de esos 43.000 pesos que ha alcanzado por el tema de la inflación la canasta básica familiar. Eso por otro lado, pero además porque ayer mismo acaba el Congreso Nacional, el Senado de la República, acaba de aprobar, con la oposición de los partidos de oposición en el Senado, acaba de aprobar 390 millones de dólares más. Y resulta que de enero a mayo el gobierno endeudó al país en 5.480 millones de dólares, 1.096 millones de dólares mensuales, ¿no? Es decir, cuando yo creo que sí, Orión, que la oposición está comunicándole correctamente al país lo que está ocurriendo, ¿no?, tanto en el desorden que tenemos en materia migratoria, el problema de la inseguridad ciudadana. Ahora el gobierno está tratando de maquillar con una nueva metodología el tema de los homicidios, es decir, están sacando lo que tiene que ver con los intercambios de disparos, como si eso no fuera parte de la criminalidad, ¿no?, que se está produciendo en la República Dominicana. El otro caso es que no se le está prestando la debida atención el nivel de suicidio que está ocurriendo en la República Dominicana. Y los problemas que tienen los productores, básicamente los productores agrícolas en la República Dominicana. El gobierno, recuérdate, que cometió el gravísimo error, se le llamó la atención y se le dijo que no lo hiciese, y no podemos dejar de tomar en cuenta ese factor como causa precisamente de parte de la inflación de los productos de la canasta básica familiar, cuando aprobó una ley de 67 productos del sector agropecuario que le quitó los aranceles, entre ellos el pollo, importando pollos desde Brasil, quebrando al sector productivo nacional de la industria avícola, importando, por ejemplo, leche de otros países, cuando a los ganaderos debía de dársele un apoyo. Es decir, áreas que produce divisa, como es el sector avícola, el gobierno lo afectó, ¿no? A partir de ese empate técnico que tú señalas, Inocencio, se ve muy difícil que si vamos a poner otro animal para no decir los burros, pero cuando tú has visto la imagen esa del burro que quieren comer contrario a uno para allá y otro para acá, y están amarrados y no llegan a los alimentos donde están, al pasto, uno para acá y otro para allá, y están apresados. Yo llamo una cuerda que es el discurso de odio que tiene la oposición entre sí. No, fulano de tal es culpable, fulano. Hay un discurso evidentemente que no es ideológico. Así es. Porque por ejemplo, la oposición está integrada, y te digo esto en estos 3 minutos, la oposición está integrada, todos los partidos de oposición, incluido una ramificación del que está en el gobierno, es de naturaleza bochista, es de génesis bochista. Nació con Juan Bosch. Todos, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, y un poco de un partido evidentemente conservador como el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿por qué este discurso de odio en dos partidos que están en la oposición? Yo lo que te quiero preguntar en estos 3 minutos que nos quedan, 2 minutos,
ustedes van a mantener ese discurso de odio y van a ir uno por un lado y otro por otro lado. Bueno, yo te diré, Orión, que en el caso nuestro de la Fuerza del Pueblo, tú conoces el talante, la personalidad del presidente Leonel Fernández, es decir, sí, de él no sale, lo conocemos, ¿no?, una palabra descompuesta contra nadie, ¿no? Inclusive lo pueden atacar de manera virulenta y él responde políticamente, ¿no?, y como debe ser en el ejercicio de la política, ¿no? Uno lo que espera que desde los otros partidos que debemos formar un bloque de oposición sólido para sacar, aunque con toda la campaña publicitaria que está haciendo el gobierno, para sacar a este gobierno que, déjenme decirle, va a dejar al país en una situación, no lo digo porque sea de un partido de oposición, lo digo porque yo estuve mucho tiempo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, participé en el proceso de reforma y modernización del Estado que emprendió a partir del 2004 el presidente Leonel Fernández, y este gobierno va a dejar en una situación calamitosa a la institucionalidad del Estado Dominicano, aparte de que lo va a dejar endeudado. Y yo creo que, para decir esto finalmente, que se está conversando, Orión, se está conversando, hay conversación del bloque opositor, y yo creo que ya porque he visto algunos dirigentes por ejemplo, lo voy a mencionar de manera directa, del PLD, que son de lo que otrora han estado, ¿no?, en esa tesitura, y sin embargo he visto ya pronunciamientos ya reconociendo efectivamente de que se debe de tener un diálogo civilizado y que se supone que las pasiones personales, humanas, no deben de estar por encima del interés nacional. Bueno, muchas gracias. Inocencio García, miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza del Pueblo, secretario de Asuntos Dominico-Haitianos, que estuvo con nosotros en este momento, está con nosotros. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Orión. Quise sacarle lo más posible sobre el tema haitiano, pero también hablamos de política y precisamente lo que ustedes acaban de escuchar. Muchas gracias, señores. Estaremos la próxima semana con ustedes en otro programa a rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Nos vemos, señores.